para que esta noche, Señor, Él nos dé la enseñanza, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues tenemos ahora el tiempo de gratitud. Si hay alguien que quiera dar gracias, es el tiempo, hermano. Yo, Liz. ¿Lupita? Sí. Ok. Hola. Sí. Bueno, ¿Levantaste tu mano? Perdón. Sí, Liz. Ok. Yo le quiero dar gracias a Dios porque el día de hoy me permitió ir con un médico un cirujano ortopedista para ver lo de mis dedos. Le doy gracias a Dios porque él me dijo que pues lo mejor que me pudo haber pasado es que no dejara que me operaran, que en realidad yo no es que dejara o no dejara, sino que cuando yo llegué al seguro el doctor dijo no hay lugar, así que pues venga después. Lo que yo ya no hice fue regresar, pero pues el doctor me revisó y me dice que pues vamos a iniciar una terapia de rehabilitación y vamos a esperar que pueda librarse la cirugía con eso. Él pues no me da así como que del 100% de seguridad en que esto pueda ocurrir, pero pues dice que en la mayoría de los casos eso es el tratamiento a seguir y pues le doy gracias a Dios porque por lo menos ya pude tener otra opinión fuera de la de los doctores del seguro y pues esperando en Dios que esta terapia la pueda iniciar y la pueda llevar bien y pues pueda también ya recuperar la movilidad en los dedos. Gracias a Dios, Lupita. Gracias. Gracias a Dios porque pues Dios tiene un plan mejor, ¿verdad? Y a veces es lo mejor, ¿verdad? Esperar y qué bueno que pudiste ver otra opinión. ¿Alguien más, hermanas? Gracias por sus oraciones también. Ahora hay que seguir orando ahora por la terapia, ¿verdad? Que sea favorable. Muchas gracias, sí, sí me hacen favor. ¿Alguien más, hermana Lolita? Ya que nadie dice yo, bueno, pues yo también le doy muchas gracias a Dios, pues por lo que le pasó a mi hija, porque fue a consultar a otro médico y pues le dio esperanzas de que con rehabilitación va a estar bien de sus dedos. Y le doy gracias a Dios por eso, porque está siempre al pendiente de nosotros, porque están bien mis hijos. Y le agradezco tanto a Dios y le agradezco la casa, el vestido, el sustento. Yo me siento millonaria, hermanas. No saben cómo le agradezco a Dios el que nada nos falta, que tenemos vestido para nuestro cuerpo, alimento y un techo donde morar. Se lo agradezco a Dios con todo mi corazón. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios porque no nos deja, ¿verdad? No. Y pues siempre nos sustenta. Hermana Clarita. Gracias, buenas noches. Pues primero darle gracias también a ustedes por la invitación, aunque no les conozco físicamente, pero doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios también por el cuidado que tiene para con nosotros y por el trabajo arduo que está haciendo con mi familia, porque nos enseña día con día y también porque pues nos da el sustento tanto físico como espiritual y quiero darle gracias a Dios por ello. Hermana Silvia, por ahí levantó su mano hace rato. ¿Sí? Sí, hermana. Sí, hermano, yo también le doy muchas gracias a Dios por la vida, porque pues hoy estamos aquí y también por el sustento, no nos ha faltado nada, y también porque nos trajo con bien acá en Ciudad Victoria. Le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque yo viví una experiencia que jamás imaginada. Mi esposo, según él, bueno, él quería que conociera yo la Sierra Gorda. Sí, jamás me imaginé lo que hay ahí, toda la naturaleza, las curvas que subíamos, y luego bajábamos. No sé si ustedes han pasado ahí,
pero pues para mí fue una experiencia maravillosa ver todo lo que Dios ha formado, ¿sí? Entonces, pues yo le doy muchas gracias por eso, porque eh, me decía la nuera de él, ¿no? Que a lo mejor me iba a marear, que comprábamos pastillas, que no sé qué tanto, pero gracias a Dios no pasó eso, pero nada más me dio un fuerte dolor de cabeza, pero pues yo lo gocé mucho, más toda la naturaleza que Dios formó, sí, y todo lo que hay allí, los árboles, todo, todo muy bonito, muy hermoso. Y luego pasamos por Xilitla, y no sé qué otros pueblitos, ¿verdad? Muy hermoso, y pura lluvia y neblina y todo, casi no se veía por la neblina, hermano, pero gracias a Dios, salimos de ahí, de esas curvas. Y, pues, también aquí, al llegar aquí a Ciudad Tamaulipas estaba lloviendo. Cuando llegamos a la casa de su hermana de él, que se llama Francisca, ya la conocen, el pastor, algunos de ustedes ya la conocen, Liz, la mamá de Liz, Rafa. Era un río ahí cuando llegamos, hermana, pero el agua corría, sí, era un río. Había llovido muchísimo aquí, pero todo eso, ¿verdad? Es algo pues maravilloso, ¿no? Que aquí esté lloviendo y ha amanecido pues nublado, ¿sí? Aunque sí se siente el calorcito, pero pues gracias a Dios, ¿no? Que lo podemos sentir, lo podemos gozar. Y y por todo, hermanos, por todo, yo le doy muchas gracias a Dios, porque, pues, estamos bien. Si hay alguna dolencia en mi cuerpo, pero, pues, también gracias por ello, ¿verdad? Porque puedo sentir. Y, pues, yo ahorita invité a Graciela Rodríguez Araujo, ya le mandé el link, no sé si se vaya a conectarse, ¿verdad? Es sobrina de él, de mi esposo, y precisamente estamos ahorita en su casa de ella. La casa es todo para nosotros, ¿verdad? Ella ya no vive aquí, sí estuvo aquí en las vacaciones, ella está en Matamoros ahorita y por cuestión de trabajo y, pues, de su hija que está al otro lado estudiando. Y, pues, Dios ha sido muy grande con nosotros, hermanos, y es muy grande con nosotros. Hoy le doy gracias mucho a Dios por eso. Gracias a Dios, hermana. Bienvenida, hermana Patti. No se escucha. No la escuchamos. Estamos en las acciones de gracias, hermana. No la escuchamos. Parece que ya se fue otra vez. Tiene en silencio su micro. Ya. No. Ahorita como que le movió ahí al cable. Ya está a ver. Ahí, hermana. Ahí la escuchamos. No. Como que hace falso contacto ahí. Ya, hermana. ¿No? A ver. Ya. Un poquito se escucha, sí. Un poquito. Continuamos a ver si mientras tanto ya se puede. ¿Alguien más tiene acción de gracias? Hermana María de los Ángeles. Sí, hermana, pues yo quiero dar gracias a Dios porque no me hace falta nada, porque Dios me ha provisto a mis hijos de trabajo, de sustento.
gracias a Dios que aquí el local que rento, el localito que es pequeño, pero bueno, es para fruta y verdura y pues me quedó, pero a la mano. Y doy gracias a Dios porque pues, siempre tiene cuidado de mí. Y el muchacho pues le está vendiendo muy bien, gracias a Dios. Hacía falta esto aquí en la calle porque nos quedaba muy lejos por la, por las situaciones. Y doy gracias a Dios por las cosas buenas y las cosas malas que pasan. Como les había comentado, mi hermano ya estaba muy tranquilo, estaba muy en paz. Y pues ahora de nuevo volvió con su agresividad y pues ya lo que hago es orar y pedirle a Dios que ayude, ¿no? Y me preocupa porque nada más desayuna y va y se acuesta. O se levanta a comer y va y se acuesta. Se levanta a merendar y va y se acuesta. Todo el día es estar acostado y pues también la falta de movilidad en el cuerpo pues puede. Pero yo ya lo puse en manos de Dios y dije, Señor, que yo ya no hago nada y se moleste. Y pues sigo con esa lucha, hermanas. Les pido que me ayuden a orar y a continuar adelante porque pues esas son las luchas que tenemos como hijas de Dios. En todo momento seremos probadas y ahí está pues el ataque del enemigo siempre presente, pero pues yo confío en el Señor que Él me va a ayudar como hasta hoy siempre lo ha hecho. Por eso doy gracias a Dios. Amén. Hermana Marilu, ¿tendrá acción de gracias, hermana? Que no la veo, por eso pregunto. Sí, hermana, yo le quiero dar gracias a Dios porque mi sobrino que vino de Canadá tiene 5 meses aquí en Querétaro y ya en este mes, bueno, en mayo ya se va y pues ya mañana viene a la casa, se despide de nosotros y ya en 2 semanas se va a Canadá y ha sido un tiempo pues bonito con él, ¿verdad? Aunque poco nos vemos y le doy gracias a Dios por su vida y él es cristiano y se regresa ya a su casa. Gracias. También le doy gracias a Dios porque pues Él es bueno para con nosotros, porque suple lo necesario. Y también quería dar gracias a Dios porque la semana pasada que fue el compañerismo tuvimos la oportunidad de ir un día pues a reunirnos con los hermanos y pues ahí vimos a la hermana Rebeca Lee, esposa del hermano Lee. Y pues el día de ayer, hermanas, la hermana partió con el Señor. Pues ella estaba muy bien y el día que la vimos nos estuvo platicando cómo fue que conoció a su esposo. Y pues ella estuvo sirviendo hasta ese día, fue el jueves, el día que la vimos. Y pues estuvo sirviendo en el compañerismo y pues doy gracias a Dios porque pues pudimos verla y tener un tiempo de compañerismo ahí con ella y pues sin saber, ¿verdad?, que iba a ser la última vez que la íbamos a ver. Pues ella estaba tranquila, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios por su vida, hermana. Pues ella fue pues de los primeros hermanos que llegaron aquí a México en el compañerismo junto con la hermana Luisa. De los primeros. Sí. Entonces, pues le doy gracias por el testimonio. Siempre una hermana muy dulce, ¿verdad? Aunque yo no la conocía cuando nació Enoch, yo tengo muy presente que me mandó un trajecito. Hoy en la mañana lo saqué. Y aún sin conocerme, ¿verdad? A Hugo sí lo conocía y a sus papás. Personalmente, ¿no? Yo ya había escuchado, pues, tanto de ellas y a la hermana Luisa, igual a lo mejor sí la conocí en el tiempo que fueron
evangelizar allá a Guadalajara, que fue cuando yo recibí del Señor en aquel tiempo, hermanas. Y pues la semana pasada fue un tiempo bonito de estar recordando ese tiempo también, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios por haberle conocido a la hermana. Bien, hermanas, pues tenemos la oración por estas peticiones. Me voy a permitir realizarla y continuamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada una de las gratitudes de mis hermanas, Señor. Te damos gracias por Lupita, Señor, que pues hay una segunda opinión, Señor, y sabemos que tú tienes todo bajo control, Padre. Te pedimos que seas con este doctor que la va a atender, Señor, y que sea la terapia indicada que ella necesite, que pueda haber mejoría en sus manos, Señor. También te damos gracias, Señor, porque la hermana Silvia llegó con bien, Señor. Porque le permitiste conocer parte de Querétaro, Señor, y que ha sido una bendición para ella, Señor. También por la hermana María de los Ángeles, Señor, la necesidad que ella tiene de su hermano, que puedas estar en control de las situaciones que se pueden presentar con su hermano, Señor. Y te pedimos que tú le bendigas, Señor, y que le des sabiduría a la hermana para poder tener el control en estas situaciones, Señor. Te damos gracias también por el sobrino de la hermana Marilú, que estuvo aquí por un tiempo, Señor, y te pedimos que lo lleves con bien, Padre Santo. Asimismo por la hermana Clarita, Señor, porque tú has sido bueno con ella, Señor, porque se puede conectar con nosotros y así pues crecer tanto física como espiritualmente, Señor. Y también por la hermana Lolita, Señor, te da gracias porque tú siempre suples lo necesario en su hogar, Señor. Te damos gracias por lo bueno que tú eres para con nosotros. Asimismo por nuestra hermana Patti, Señor, que se pudo conectar. Te pido que le bendigas y, Señor, por el agradecimiento que ella tiene en su corazón, aunque no la escuchamos, Señor, sabemos que así es, Padre Santo. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por cada una de estas acciones de gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón, hermana Patti, ya no supe si pudo hablar. No se escucha, hermano. Ok, pues tenemos ahora nuestra lectura, hermanas. El tiempo de la lectura va a ser ahí en Éxodo 3. El final 19 al 22 nada más. 3, 19 al 22. Son dos versículos, ¿no? 19, 20, 21, 22, 3. 24. Hermana Clarita, ¿lo tiene ya listo, hermana? ¿La lectura? Si nos puede apoyar. Sí, claro que sí. Sí, hermana. Gracias. ¿Ya puedo iniciar? Sí, hermana, por favor. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto en todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediré cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis
sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Gracias, hermana. De nada. Pues le dejo el tiempo de la enseñanza a mi esposo. Sí, gracias. Bien, hermanas, esta es ya la última parte de lo que hemos podido estudiar con respecto a lo que viene siendo el capítulo 3 del libro del Éxodo. Un libro que en el capítulo 3 pudimos iniciar con esa pregunta para poder recordar un poco quién es Dios, ¿verdad? Y qué significa Dios para nosotros. Por otro lado, pudimos entender y saber el porqué de su nombre. Un nombre, hermanas, exclusivo de Él. Un nombre que no puede ser tocado, que no puede ser mencionado, que no puede ser ofrecido a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios único, vivo y verdadero. Y esto es algo que distingue completamente, hermanos, a lo que viene siendo cualquier comparativa que puede el ser humano hacer con respecto a lo que viene siendo Dios. Ustedes han oído, han escuchado en la mitología cómo se nombra en las diferentes civilizaciones a sus dioses. Por ejemplo, en la mitología griega existe el nombre de Júpiter. En la mitología romana también ese Júpiter se vuelve Zeus y sigue siendo el dios, diríamos nosotros, más grande de ellos. Sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con el Dios, un Dios vivo y verdadero. Hablar de mitología es hablar de eso, de engaño, de mitos, de supersticiones y de cosas hechas por los mismos hombres, creadas por el ser humano para poder, a través de la mitología y posteriormente en la modernidad a la religión, crear nombres, crear personajes, crear obras de arte y escultura que de una u otra forma nos llevan a la mentira, nos llevan a la desobediencia y nos pueden llevar al ser humano a la blasfemia. Eso es lo que quería el Dios de Abraham, Isaac y Jacob evitar. ¿Cómo lo evitaba? Identificándose precisamente con el líder que él había elegido. El líder era Moisés. La asignación a Moisés fue categórica, fue directa y fue enérgica. Hablar de Yahvé o Yahweh era hablar de alguien que no tiene comparación. El gran Dios de Israel es el mismo Dios que el día de hoy quiere darse a conocer en el mundo, quiere darse a conocer en el corazón del ser humano, quiere darse a conocer a través de su voluntad, a través de la palabra de Dios plasmada precisamente para cada uno de nosotros. No hay otra forma de conocer a Dios de una manera total y completa más que a través de los ojos de la fe. El ejercer fe es algo importante para conocer a Dios. Ya ustedes y yo lo conocemos a través de ese bello pasaje de Hebreos 11:6 que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es un pasaje, hermanos, muy emblemático, muy significativo, para que nosotros podamos entender que solamente cuando el Espíritu de Dios abre nuestros ojos, quita la ceguera espiritual que existe en el ser humano y abre el corazón y el panorama, como se acuerdan cuando Eliseo se lo hizo ver a su criado, ¿verdad? Que estaban
siendo agobiados por los, no recuerdo el ejército si eran los sirios o los asirios, creo que eran los asirios, que estaban alrededor y que Eliseo el profeta le tuvo que decir a Dios, ábrele los ojos para que pueda ver, y en ese momento cuando abrió los ojos pudo ver el ejército celestial que estaban más con ellos que los que estaban contra ellos. Es lo mismo que sucede, hermanos, y es lo que Dios estaba intentando y tratando con Moisés. Tratar de abrir esos ojos espirituales para que él pudiera tener convicciones. Sabemos que las convicciones son las que nos ayudan en la adversidad. Las convicciones en el Señor, las convicciones en sus promesas, son las que nos llevan precisamente a mantener un camino adecuado, un camino correcto, un camino recto dentro de lo que viene siendo nuestra vida espiritual. Y eso es lo que trataba primero de enseñar y de mostrar Dios a Moisés. ¿Para qué? Para que supieran que tenían un líder que los iba a dirigir a la tierra prometida. Para que supiera el pueblo de Israel que tenían un líder que iba a ir haciendo la voluntad de Dios poco a poco. Iban a ir descubriendo también con el líder cómo Dios se iba a manifestar y ellos tenían que ejercer fe. Hermanas, la fe se ejerce paso a paso. Y es algo importante y es algo que en los problemas, en las dificultades, en la incertidumbre, es cuando se debe mostrar verdadera fe y obediencia. Dos aspectos importantes que necesitamos ver el día de hoy dentro de esta última porción del capítulo. ¿Qué capítulo? 3, ¿verdad? El capítulo 3. Bien. ¿Qué les ha parecido, hermanas, antes de poder entrar en materia? ¿Qué les ha parecido el capítulo 3 de Éxodo? Pueden hablar, no hay problema. Pueden abrir su micrófono. Creo que menos la hermana Patti. Sí, pues es un capítulo muy hermoso, muy bonito, como lo es toda la palabra de Dios, pero pues aquí vemos que Dios se manifestó abiertamente a Moisés. Moisés estaba sorprendido cada rato, por ejemplo, cuando la zarza ardía, pues era motivo de sorpresa para él o de no sé qué pensaba y fue a ver y cuando Dios le habló, qué experiencia tan bonita y luego cuando Dios le dice su nombre y lo que le dice Dios a Moisés, que va a sacar al pueblo de ahí, que no se van a ir solos, que se van a llevar sus bolsas con dinero, con ropa, con todo eso. Y también Dios le dice a Moisés que pues Faraón es duro, pero pues él los va a sacar de ahí. Y es un capítulo muy, muy bonito. Y luego las preguntas de Moisés cuando le dice, y me va a decir Faraón, ¿y quién eres tú? ¿Y quién te manda? ¿O por qué vienes? Y Dios le dice lo que le diga a Faraón. Es muy bonito el libro de Éxodo, muy, muy hermoso. Gracias, hermana Lolita. ¿Qué más podemos comentar antes de poder entrar en materia acerca del capítulo 3, previo a lo que vienen siendo los versículos 19 al 22?
Pero también aquí dice, cuando dijo Moisés que a Dios, ¿verdad? Que quién lo enviaba, ¿no? Que qué es lo que iba a decir al pueblo de Israel, a quién le enviaba. Y pues Dios le responde, ¿verdad? Respondió Dios a Moisés y que le tenía que decir, yo soy el que soy, ¿sí? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Moisés tenía que decirle eso, ¿verdad? Pues de parte de quién iba a, a ver al pueblo de Israel, sí, sino que era el mismo Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios, y pues era pues una respuesta, ¿no? De que eso era lo que les tenía que decir al pueblo de Israel. Gracias, hermana. Es cierto, es algo muy significativo hablar de este término que teológicamente es muy profundo. Para mí este capítulo es muy importante en la historia porque es donde Dios dice que escuchó a su pueblo y es histórico, o sea, pues todo, ¿verdad? Todo lo que viene en la Biblia. Sin embargo, pues aquí dice que Dios escuchó la aflicción de su pueblo y fue cuando los quiso sacar de Egipto. También vemos que pues como dice la hermana Silvia, se mostró Dios, ¿verdad? El yo soy, o sea, es importante este capítulo por cada... porque Dios se da a conocer al pueblo, ¿verdad? Pues sobre todo a Moisés, ¿verdad? A Moisés, y es donde va a empezar pues, eh, más adelante la presentación de Moisés al faraón, ¿verdad? Entonces también dice que ese es su nombre para siempre. Dice, con él me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. ¿Verdad? Entonces, para mí es muy significativo este capítulo por estas situaciones que se presentaron ahí precisamente, ¿verdad? Es como la parte pues donde empieza todo, el éxodo, así como dice la palabra éxodo, es donde comienza, ¿verdad? El éxodo para el pueblo de Israel. Muy bien. Bien, hermanas. Hermano, ¿puedo comentar? Sí, adelante, hermana, por favor. Yo aquí, bueno, esta parte pues me llama la atención donde dice, y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo. Y yo creo que Moisés pues se rehusaba en cierta manera porque él había matado al egipcio allá y seguramente tenía miedo, ¿no? De que igual lo mataran o le hicieran alguna cosa. Y y a veces, bueno, yo hablo por mí, se nos olvida que pues Dios nuestro Señor puede usar aún en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en nuestros temores, Dios nos puede usar. En medio de todos esos temores y debilidades, Él nos capacita, como aquí lo vemos con Moisés, que le está mandando, ordenando a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Nosotros nos está enviando a continuar adelante para proclamar el Evangelio y hacer lo que Él nos ha ordenado. Así es, hermana, gracias. Es cierto,
Es algo importante que nosotros podamos entender esa parte. Creo que el capítulo 4 vamos a ver un poco más acerca de eso que habla acerca de nuestras emociones, de nuestras inseguridades, de nuestros temores como seres humanos, ¿sí? Que somos. Sí, somos sensibles. Hay muchas cosas alrededor que nos generan diferentes tipos de emociones y a veces a través de las emociones, tomamos decisiones equivocadas. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de una manera más amplia, porque es cuando podemos observar un poco más el interior de Moisés, que es expresado y narrado o descrito en el capítulo 4. Pero por supuesto que hay muchas cosas alrededor de este pasaje que Dios manifiesta siempre. Una de las cosas que aprendo de este capítulo, hermanas, es que Dios siempre es categórico, ¿sí? Dios es enfático en la forma en la cual expresa su plan y cómo expresa también lo que va a suceder. Lo que le va a suceder a Moisés y lo que le va a suceder a su pueblo. Pero lo hace, hermanas, de una manera, como ya lo he dicho, de una manera directa y sin rodeos, podríamos decir que sin lugar a que se generen las dudas y falsas expectativas en el ser humano. Sin embargo, así pasa. No sé si me estoy explicando o dando a entender, hermanas, pero Dios lo dice de una manera directa y lo dice, diríamos nosotros, como una ley, como un mandato y como una advertencia. Eso es precisamente lo que sucedió en los versículos anteriores, ¿sí? Vayamos a unos versículos anteriores para poder irnos introduciendo en estos últimos. Fueron advertencias y promesas de Dios de manera categórica que previenen tanto a Moisés como a su pueblo, ¿sí? Y primeramente Dios le dice a Moisés qué es lo que tiene que decirles a los representantes de Israel. Vayamos, por ejemplo, a los versículos 16 en adelante. Dice lo siguiente: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, Dios es el soberano. Dios es el que manda. Dios es el que dice y se tienen que hacer las cosas tal cual, y no lo hace, diríamos nosotros, no lo hace impositivamente, sino lo hace con la autoridad que es Él. ¿Me explico? Es algo que debemos nosotros entender de lo que es Dios, ¿sí? Dice lo siguiente: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Por eso digo, lo dice de una manera categórica, no lo dice de una manera diplomática como los como los políticos, ¿sí? Lo dice como es o como debería ser, y así debemos nosotros tomar lo que viene siendo la palabra de Dios, ¿sí? Dice el 18: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. El objetivo y el propósito siempre de la liberación, hablando ahora simbólicamente, hermanos, es para adorar a Dios, ¿o no es así?
Cuando usted ha sido liberada por Dios de la ley del pecado y de la muerte, ¿para qué debe ser, hermanas? ¿Acaso no es para darle gracias a Dios? ¿Acaso no es para darle la gloria a Dios? ¿Acaso no es para poder rendir y dedicar nuestra vida a aquel del cual usted y yo, pues no es que merezcamos todo, pero Dios por gracia, por su gracia solamente, por su pura gracia, nos lo da? ¿Acaso no merece Él todo eso en cuanto al reconocimiento? Es lo mismo que pedía y que solicitaba del pueblo de Israel cuando salieran. Gracias a Dios por estas narraciones descriptivas de lo que Dios desea de sus hijos. ¿Sí? En aquel tiempo el pueblo escogido de Dios era Israel, es cierto. Pero hoy en día usted y yo somos linaje escogido y real sacerdocio y nación santa, dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios. Entonces, no es que merezcamos todo es mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en la resurrección posterior para poder darnos esa libertad como se estaba fraguando en este momento, la libertad del pueblo de Israel. Bien, esto nos lleva precisamente a esa plataforma en la cual podemos ver cómo posteriormente viene el llevar a cabo el plan de Dios y sus instrucciones, pero hermanas, no sería fácil llevar a cabo el plan de Dios. No sería fácil, no porque Dios no lo diseñara bien, porque Dios es perfecto, ¿me explico? Sino sería difícil viendo la parte humana. Porque siempre la parte humana estamos hablando de una naturaleza caída. La naturaleza caída tiene que ver con las debilidades propias que surgen y que afloran del ser humano. Esas partes que tienen que ver con la resistencia, por ejemplo, y muchas otras cosas. Ustedes saben que también la aflicción pega en el ser humano. San Juan 16:33 decía el Señor Jesucristo. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vivimos en un mundo, en una sociedad caída. ¿Sí? Vivimos en una sociedad caída y necesitada completamente, definitivamente, del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. La salida del pueblo de Israel ya estaba diseñada y era un hecho, ¿sí? Era un hecho, hermanas. Ya en los versículos que leímos, les había dicho que los iba a colocar en una tierra que fluía leche y miel, ¿o no? Sí. Entonces era un hecho, para Dios era un hecho. Y ahora podemos nosotros entender esa parte. A veces para Dios es un hecho, como lo es en el caso de nosotros, los cristianos, la vida eterna, ¿o no, hermanas? ¿La vida eterna es un hecho para el cristiano? ¿Sí o no? Amén, sí. El problema es el trayecto. El problema es el trayecto. ¿Qué sucede en el trayecto hacia esa vida eterna, hacia ese lugar de reposo? ¿Qué podemos encontrar en el camino?
lo difícil, las dificultades, es cierto, por ejemplo, el desánimo. ¿Qué más? El desánimo, la tristeza, El temor. débiles, Sí. ¿Qué más? tenemos miedo a veces también de hablar de la palabra de Obstáculo. Dios. Bien. Las dudas también. Las dificultades, hermanos, son debido a tanto a factores externos como a factores internos. ¿Sí? Ustedes ya han mencionado algunos. Factores externos pueden ser la situación de las personas como vecinos, como amigos, como familiares, que vayan en contra de lo que viene siendo lo que nosotros estamos intentando hacer de acuerdo al plan trazado por Dios para nuestras vidas, ¿o no? Factores internos, ya ustedes han mencionado los temores, los desánimos, la incertidumbre y muchas otras cosas. Bien, todo esto también lo experimentaba el pueblo de Israel, ¿sí? Uno de esos factores externos, aquí lo podemos ver, pero todo esto era precisamente para poder hacer de cada uno de ellos, de cada uno del pueblo de Israel, el poder ejercer fe y obediencia a Dios y a sus promesas. Y se repite esto, hermanas, en la vida cristiana. Es un patrón que debemos nosotros entender y aplicar a nuestra vida. Veamos, versículo 19. Un primer factor. Dice el versículo 19. ¿Qué dice Liz? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Cuál era uno de los factores externos que podrían dificultar el éxodo? Que el rey no los iba a dejar. Es correcto, o sea, estamos hablando del faraón. Ustedes ya conocen el desarrollo de Faraón, que lo vamos a ver poco a poquito y lo vamos a ver de una manera detallada. Porque Faraón representa algo. ¿Qué representa Faraón? ¿Qué creen ustedes, hermanas, que represente Faraón? Es un cuadro del enemigo. El enemigo. Es correcto, el cuadro del enemigo. ¿Qué más? ¿Qué más representa Faraón? Vamos a ver muchos factores, pero vamos adelantándonos porque esto nos lleva a poder prepararnos para lo que sigue, ¿no es así? ¿Qué más representa Faraón? El estorbo para el pueblo de Israel. Sí. ¿Qué más? Representa el fuerte, fortaleza, pero realmente ante Dios no hay nadie fuerte. Ok, una fortaleza Impidiendo ahí como obstáculo, ¿verdad? Las cadenas del mundo. ¿Qué más? Sí, el mundo, ¿es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más representa Faraón, hermanas? También la maldad. La maldad, así es. Incredulidad. Incredulidad, ¿es cierto? la idolatría, Falta de temor a Dios, por ejemplo, también. ¿Qué más, hermana? Perdón, no escuché. la idolatría, La porque idolatría, es cierto, la idolatría. Si se dan cuenta, todo esto es lo que representa Faraón. Era un obstáculo grande, pero ¿lo permitió Dios o no lo permitió para el pueblo de Israel? Sí, sí lo permitió.
Hermanas, el plan de Dios era sencillo. Pero tenía dificultades. La oposición de, pues, de que el pueblo saliera a adorar a Dios. Es cierto, también estamos hablando de la oposición. Si se dan cuenta, todo esto, Dios ya lo tenía dentro de ese plan. Se los había manifestado. En este caso se lo está manifestando a Moisés. Pero es algo que realmente a veces nosotros no consideramos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el versículo que estábamos mencionando ahí en Juan 16:33, ¿no? Dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Primero nos habla de lo que Dios nos otorga en Cristo Jesús, que es la paz. Por eso dice la Biblia, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el príncipe de paz, el que nos otorga, el que nos da esa paz dentro de muchas cosas, dentro de la salvación eterna. ¿Sí? Pero dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, es decir, todo lo que padezcamos durante este periodo de peregrinaje en el mundo seguirá estando presente. No los exime esa paz que yo les estoy dando de poder padecer aflicción. ¿Sí? Por eso, hermana, cuando usted esté padeciendo diversas pruebas, dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia, ¿sí? Y tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas. cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, entendamos que cuando Dios establece su plan, no nos exime de las pruebas, de las tentaciones, tanto factores externos como internos, sino que nos da las herramientas para que a través de la fe y de la obediencia usted y yo salgamos adelante. No olvidemos estos principios. Muchos de estos principios serían los que deberían forjar al pueblo de Israel a salir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Se está terminando la llamada. Vamos a reconectarnos, hermanas. Gracias. Bien, en este momento estamos viendo uno de los obstáculos, diríamos nosotros, más complicados que iban a tener que enfrentar los israelitas. Pero ya Dios, de alguna manera, se los estaba advirtiendo, ¿no es así? Se los estaba advirtiendo, estaban sabiendo, sin embargo, a veces cuando se dicen las cosas, pues no hay, diríamos nosotros, todavía esa sensación, ¿verdad? De lo que viene representando el poder sobreponerse a un obstáculo o sobrepasarlo. Sin embargo, Dios aquí, por eso les digo, Dios es enfático y dice las cosas como son. Aquí el problema es de que a veces nosotros no las interpretamos, en este caso, a veces el pueblo de Israel no las interpreta de acuerdo a lo que vienen siendo las circunstancias hasta que ya están encima. Caray, son cuestiones que a veces también pueden pasar en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos al versículo 20, hermanas. ¿Estamos ahí? Versículo 20. Adelante, por favor. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
Ok. Seguimos escuchando palabras de nuestro Señor, que dice lo siguiente: pero yo extenderé mi mano. ¿Sí? Es decir, a pesar de aquella resistencia, a pesar de aquella muralla que puede existir, yo extenderé mi mano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios estaría con Moisés o no? ¿Estaría con su pueblo o no? Claro que sí. ¿Mostraría su poder sobrenatural o no? Sí, lo mostró. ¿Iban a ser liberados o no? Sí. Si se dan cuenta es sí, sí, sí y sí. Pero en el momento en el cual estamos enfrentando los problemas es, no sé, quién sabe, tal vez no. Es aquí cuando se darían cuenta de la grandeza del Dios de sus padres. Son aspectos que a veces en los problemas se nos olvida. Cuando hay situaciones complicadas, difíciles de poder tomar, se olvidan muchas cosas. Se olvidan las promesas de Dios. Nos olvidamos. Dios está prometiendo extender su mano. Esto representa que Él iba a hacerse cargo del asunto. ¿Sí? Fuera difícil, fuera complicado, fuera imposible humanamente hablando, Dios extendería su mano. Dice, y heriré a Egipto con todas, ¿qué? Mis maravillas. Iba a presentar las maravillas a su pueblo. Este es otro aspecto que también Israel paulatinamente iba a olvidar. Hermanas, si lo estamos estudiando es para que no nos olvidemos de esto, por favor. Si ustedes leen Josué, si ustedes leen Jueces, uno de los problemas mayores era el olvido de las cosas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Dice, y entonces os dejará ir. ¿Cuál era la promesa? Dejar ir al pueblo, ¿no? ¿Y fue una promesa cumplida o no? Lo que Dios promete, hermanas, lo cumple. Lo que Dios dice, lo hace. No nos olvidemos que Dios sigue siendo Dios en medio de las pruebas y dificultades. En medio de mis problemas, Dios sigue permaneciendo como el gran yo soy. Como ese Dios que se manifestó con poder a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es el mismo Dios que hoy obra en cada una de ustedes, hermanas. Y jamás se va a equivocar. Lo que dice, lo hace. Y nada más. No nos olvidemos de eso, por favor. Pero sigamos adelante. Versículo. ¿Qué dice el versículo 21? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Qué está prometiendo aquí? Que va a suplir lo necesario. Correcto. Por eso viene a nuestra mente ese pasaje de Filipenses 4:19,
que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios también promete proveerles en ese éxodo, en esa salida. No iban a irse con las manos vacías, aquí dice, no se iban a ir con las manos vacías. ¿Cómo les iba a dar? Sigamos adelante. ¿Qué dice? Versículo 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dice al final, y despojaréis a Egipto. No se irían con las manos vacías. Dios iba a proveer a través de los egipcios, a través de los que los estaban subyugando. ¿Sí? La provisión de Dios, hermanas, se da bajo cualquier circunstancia porque Él es fiel y Él es el sustentador de nuestras vidas, pase lo que pase y venga lo que venga. Hoy estamos viendo, hermanas, hoy estamos viendo una situación complicada en lo que viene siendo la economía en nuestra sociedad, ¿no es así? La hemos estado viendo después de esta pandemia. Las ventas en los negocios, en los mercados, en los comercios, en las industrias, ha descendido. Hay crisis económica. Los conflictos bélicos acrecientan esta situación también, ¿sí? De la escasez de energía, de problemas en cuanto a lo que viene siendo importación y exportación de productos de otros lugares. No llegan en los tiempos y en los espacios programados. Hay incertidumbre dentro del mundo en el cual vivimos. La globalización hace precisamente que existe incertidumbre incluso en las bolsas, donde califican las empresas de carácter mundial y muchas otras cosas que generan hambres, escasez, inflación y muchas otras cosas que, de acuerdo a la palabra de Dios, se van a agravar. ¿Sí? Vivimos en un mundo así. Sin embargo, por encima de todo lo que sucede alrededor nuestro, Dios se vale de sus instrumentos e incluso de los propios enemigos para darnos de comer. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo es posible que pase eso? Pero eso es lo que sucedió, hermanas, inexplicablemente con el pueblo de Israel. ¿Cómo es que sus vecinas, y luego dice así, dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina, o sea, a una egipcia, y a su huéspeda? ¿Quién es una huéspeda? Pues eran las mujeres extranjeras radicadas en Egipto. Entonces, de esa forma, de esa manera, no se iban a ir con las manos vacías. Los iban literalmente a despojar. Y aquel imperio floreciente con sus pirámides que de Keops y de Kefren y quién sabe cuántas y cuántas maravillas humanamente hablando, los iban a dejar en la calle. ¿Qué ha sido de la civilización egipcia? ¿Se ha impuesto posteriormente? No. Fueron unos de los detractores del pueblo de Israel y de esa manera recibió su justa retribución. Y hoy no son nada más que un simple recuerdo de la historia.
¿Por qué? Porque así son los designios de Dios, hermanos. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos finalmente entender y aplicar de todo esto? Que Dios tiene todo planeado y diseñado en el panorama de la historia y de nuestras vidas, así como lo tuvo en el panorama bíblico, donde no solo incluía a Moisés, sino a todo el pueblo de Israel, e incluía también el futuro de la humanidad a través de Israel, en la cual usted y yo también estamos incluidos. Hermanas, Dios no se equivoca, solamente es cuestión de fe y obediencia. Poco a poco se va despejando el camino y vamos avanzando hacia la libertad y hacia ese reposo espiritual. ¿No lo cree? Es lo que Dios tiene planeado para todos los que le aman. Recordemos a través de su palabra esas preciosas y grandísimas promesas, sobre todo en los tiempos de escasez, en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de quizás de desesperanza que pudiéramos tener, en los tiempos de prueba y enfermedad. Allí está la mano poderosa y extendida de un Dios que no se desdice de lo que dice, de lo que promete, porque así lo cumple. Que el Señor nos bendiga y nos anime, nos estimule a través de el capítulo 3 a seguir adelante, hermanas. No sé si haya algo que quieran ustedes agregar. Con esto estamos concluyendo este tiempo de enseñanza. Hable ahora. ¿Puedo, hermano? Sí, adelante, hermana. Gracias. Pues me identifico mucho con esta enseñanza. Doy gracias a Dios porque, pues, em, su palabra es viva realmente, es eficaz y lo hemos comprobado día con día. Doy gracias a Dios por ello. Algo que yo compartía mucho con mi esposo, con Cruz, cuando de repente llegan estas situaciones en las que pues no sabemos de dónde va a llegar esa provisión de Dios, doy gracias a Dios porque pues Él obra de maneras que uno no espera, y doy gracias a Dios porque hemos visto su mano día con día. Y yo le decía, siempre cuando pasan estas cosas, llega a mi mente el Salmo 37, no recuerdo el versículo exactamente, donde David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni tu descendencia que mendigue pan. Y doy gracias a Dios por ello, porque finalmente el trayecto en la vida cristiana no es sencillo. De hecho, hemos sido atacados, criticados, porque la gente realmente no entiende cómo es que podemos cambiar lo material, a lo mejor el establecernos en algún trabajo. ¿Cómo cambian eso por servir a Dios? Pero doy gracias a Dios porque Él es fiel y porque esta enseñanza realmente confirma. Y doy gracias a Dios porque pues es la manera en la que Él nos habla. Gracias, hermana. Gracias por abrir tu corazón y gracias a Dios por su palabra. Amén. ¿Alguien más, hermanas? Hermano Hugo, ¿Sí? comentaba yo que
Faraón y el pueblo del egipcio, pues no quería al pueblo de Israel. Sí. Y vemos las maravillas de Dios cuando Él les da gracia, tanto así para que las mujeres egipcias les den oro y plata y vestidos a las mujeres israelitas. Vemos las maravillas de Dios ahí, de que pues no podían ver al pueblo de Israel y lo veían muy poca cosa y solo los ocupaban para servir y para explotarlos en el trabajo. Y cómo cambió Dios los papeles, porque después se deshicieron ellos de sus cosas para dárselas a ese pueblo que tanto hostigaron. Cierto. Sí, hermana, es cierto y gracias a Dios porque Él manifiesta, ¿verdad?, sus maravillas en el momento oportuno. ¿Alguien más, hermanas? ¿Todo bien, entonces? Todo bien, hermano. Muy bien, pues gracias a Dios por su palabra, hermanas. Amén. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra esperemos que no sea echada en saco roto, ¿verdad? Sino por el contrario, que sea algo que podamos nosotros aquilatar, recordar en los momentos de flaqueza espiritualmente hablando. Pues gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por cada una de ustedes, hermanas, por esa fidelidad a esta reunión y por ser sensibles a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde y sigamos adelante creyendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque es, como dijo nuestra hermana Clarita, es viva y eficaz y es la palabra profética más segura, ¿verdad? Hermanas, nada más, ahorita me estaba acordando de las peticiones de oración. Ya una más contestada, hermanas, había olvidado comentarles. La hermana Oli ya está aquí en Querétaro desde la semana pasada. Amén. Gracias a Dios, pues hemos podido ver, ¿verdad? Como lo he mencionado ahí en el culto, las oraciones han ido siendo contestadas, hermanas. Doy gracias a Dios por eso también. Amén. Pues vamos a concluir con una oración, hermanas. Voy a pedir a hermana Lupita, si fueras tan amable, hermana, de poder orar, despidiéndonos de este estudio de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio que tú has permitido, Señor, que esté nuevamente presente en nuestras mentes, Señor, y que te pedimos fijes en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, porque nuevamente recordamos que tú en tu omnipresencia y en tu omnipotencia, Señor, tú sabías todo, tú veías todo lo que le acontecía a tu pueblo, Señor, y tú no cambias, tú eres inmutable. Así, Señor, tú ves las aflicciones, las angustias, Señor, las necesidades y también, Señor, extiendes tus maravillas, Señor, en favor de nosotros, tus hijos, y por ello te alabamos, Señor. Padre Celestial, no se nos olvide que tú estás en control de cualquier situación, que si tú quieres usar nuestra vida, Señor, eh, con pruebas, que si la quieres usar en abundancia o en escasez, Señor, que siempre nosotros estemos conscientes de que todo es tu plan, porque tú eres el Dios eterno que sabe, Señor, qué es lo que va a suceder y tienes el control. Y además, Señor, dices en tu palabra que tus planes son para bien, no para mal. Y por ello también, Señor, te alabamos y te agradecemos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces por nosotros, así como lo hiciste, Señor, por tu pueblo Israel y ahora, Señor, por tu pueblo que es la iglesia, Señor, que gracias a nuestro Señor Jesucristo pertenecemos a ella.
Te alabamos, te damos gracias y te pedimos y rogamos, Señor, que tú nos cuides y nos guardes, Señor, y nos permitas, pues el próximo domingo estar listos, Señor, para seguir recibiendo tu. Gracias, Señor, por todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Compartiste lo que te puedo. Sí, hoy le quiero dar gracias a Dios para finalizar, hermanas, precisamente sabiendo que Dios está bajo control de cualquier cosa. Tenía que hacer unos trámites en el banco para poder obtener una cuenta de nómina. Se habían complicado las cosas durante la semana para poder realizarlo, sin embargo, finalmente hoy lo pude hacer. Pero saliendo del banco, me dirigí pues a la camioneta para poder dirigirme de regreso al lugar de empleo. Y al subirme, pues ya me dispuse a poder en una esquina doblar para poder dirigirme al lugar del trabajo. Y precisamente en la esquina me salieron primero una persona señalándome que había un desperfecto en mi llanta. Avancé un poquito más hacia la esquina y otra persona exactamente en la esquina me dijo y me refirió lo mismo, que estaba mal, que veía mal la llanta. A lo cual les di las gracias, ¿no? Y me giré en U otra vez para poder regresarme a donde a donde me había estacionado para poder revisarla. Al bajarme del vehículo y checar la llanta, me llegó otra persona y tratando de brindarme la ayuda, ¿no? Y venía vestido con overol como de mecánico. Y pues ya me dijo que a lo mejor eran los birlos de la llanta o a lo mejor estaba mal y me dijo que moviera el volante para poder revisar en la parte de adentro. Pues el asunto fue que finalmente pues me dijo que había un problema ahí en una parte de la llanta y que había un taller más adelante en el cual él podía ayudarme. La realidad de las cosas es que en ese momento no traía dinero. Le dije que no traía dinero y que pues era complicado que pudiera checar el asunto. En ese momento él pues se vio desinteresado y ya no me siguió insistiendo y me dijo, bueno, pues entonces con cuidado mueva la camioneta para poder irse. Pero la realidad es que yo no sentí nada con respecto al problema que él y las otras personas me decían, lo que me hizo posteriormente desconfiar. Y finalmente me regresé a la casa para poder checar la llanta, a ver qué había pasado, porque pues uno al ir arriba, pues no ve nada, ¿no? Y ya la revisé con Liz y decía ella que pensaba que, porque le hablé por teléfono cuando estaba ahí, pensaba verla toda así, desnivelada, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no pasó nada. Lo único que sucedió fue que fue un intento de asalto. Para que tengan cuidado, hermanas, prevengan por ahí a quienes tengan esa situación y pues que saber que Dios está en control y me protegió porque realmente, gracias a Dios que no traía dinero, porque supongo que me estuvieron observando que salí del banco,
pensaron que traía. Y cuando les dije que pues no traía para poder hacer, pues desistió este joven de insistirme, ¿no? Y me dijo que me fuera, entonces pues... Ah, es cierto, pues sí, sí me dijo que fuera al taller a checar, al taller que él me ofrecía, pero pues era yo creo que un lugar en el cual se iban a reunir con las otras personas para poder despojarme de algo, no lo sé. La realidad de las cosas es que Dios está en el control de todo y gracias le doy a Dios porque no pasó a mayores. Pero hay que cuidarse, la maldad está a flor de piel. ¿Sí, hermanas? Pastor, Sí, hermana. sí, mire, ese es, bueno, lo que está contando usted también nos pasó, creo que el mes pasado. No sé si Sí. lo dijimos en la misión o no. También mi esposo, veníamos por Zaragoza, al dar la vuelta a la derecha, bueno, para agarrar tecnológico, también apareció un hombre joven, él, al lado de donde él iba, y le dijo, tenga cuidado porque su llanta de en medio está mal. Y pues él no le hizo caso. Entonces, más adelante, otro hombre apareció y dice, tenga cuidado porque está mal su llanta de en medio. Entonces yo pensé, digo, pero pues no tiene llanta en medio la camioneta. Y adelante iba una ruta. Y yo dije, no, pues a lo mejor es la llanta de la ruta, ¿no? Pero tampoco no traen llantas en medio. Sí, entonces más adelante otra vez aparece otro hombre, ya creo que llegando, no sé si a Madero, no sé dónde, o más antes. Y otro hombre parece, o también trae así como uniforme de trabajo, bueno, no sé si era de fábrica, no sé, pero sí, sí, también nos dijo a nosotros que estaba mal una llanta, pero él no le hizo caso porque él dijo, bueno, yo siento luego cuando si está floja una llanta o está mal, luego se siente en el volante, y ya él se metió a la gasolinería que está más adelante, pero sobre tecnológico, y ya le puso gasolina y ya revisó y las llantas, también estaban bien las llantas, ¿sí? O sea, sí hay que tener cuidado en eso, hermano. O sea, no, ellos esperan que uno se baje, sí, para revisar las llantas y pues ahí, pues no sé qué vayan a hacer, ¿verdad? Y pues